Radio Vulnerables, la radio del grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski. Buenas tardes, Buenas tardes. Luis Torres, feliz domingo. Igualmente. Y acá estamos desde La Insurgenta, la casa de, de la, ¿cómo se llama? De la lagartija Uruburu, y encarando, bueno, todo este tema. Estábamos trabajando el tema del tiempo. La última vez lo que nosotros habíamos encontrado era que si bien la ciencia nos muestra por diferentes lugares, por muy diferentes, nos muestra que el tiempo no existe, o sea, que no existe un tiempo universal, un tiempo que sea exactamente igual para todos, y que el espacio tampoco es universal, que el espacio euclidiano se confirma acá sobre la superficie de la Tierra, pero saliendo, ¿no?, al universo es como que no se confirma. Por ejemplo, las paralelas se tocan. También habíamos visto que si uno con unos relojes de altísima precisión, uno se queda en la superficie y otro hasta con un helicóptero, o sea, sube un poco, resulta ser que el tiempo no pasa de la misma forma. Entonces decíamos, sí, ok, está todo muy lindo, pero que el tiempo existe, o sea, yo tengo recuerdos, me encuentro con gente, vivimos las mismas cosas, o sea, ¿de qué se trata esto? Entonces nos dábamos cuenta que lo que sucedía es que son en grupos humanos, digamos, ¿no? Tenemos, es como que nos coordinamos o tenemos las mismas coordenadas. Y entonces decíamos, bueno, ok, nosotros nos dábamos cuenta que el tiempo tenía que ver ese quién soy, o sea, es algo que vamos a tratar de llegar a eso, pero lo voy a adelantar. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy yo? O sea, voy a traer una película que con otro grupo me invitaron para trabajar. Solo se vive dos veces, no sé cómo se llama, una película de Netflix que tiene que ver con la problemática del Alzheimer, ¿sí? Eh, y con alguien que se va olvidando, o sea, él era un profesor de matemáticas bastante reconocido, y resulta ser que toda su vida lo que le había dado consistencia, eso es muy interesante porque lo que le había dado consistencia era lo que los demás le decían que era. O sea, él era profesor de matemática, creo que era universitario, reconocido, incluso había descubierto un número primo. Ese era él. Y él se arropaba, se metía, se cubría con esa fachada. Resulta ser que le quedó... se empezaron a destruir sus células, sus neuronas, por la enfermedad del Alzheimer, que es como cualquier otra enfermedad que uno puede tener en el organismo. Y sin embargo, él encuentra, ¿no? Eso es lo que yo quiero rescatar hoy. Resulta ser que quien realmente él es aquel que se enamoró de una niña, eran adolescentes, incluso creo que eran púberes, muy chiquitos, que se vuelven a encontrar en un geriátrico en la misma ciudad, en este caso es Valencia, se vuelven a encontrar y ella ya está mucho más avanzada en la enfermedad. Ella está perdidísima, digamos. Sin embargo, hay algo que a ella le dice que él es, o sea, él con mayúsculas, que él es él. Y hay algo que a él le dice que ella es ella. Entonces, hay un encuentro desde las profundidades del ser.
como dijésemos, que son justamente esas primeras marcas que uno tiene, y son esas primeras marcas que aparecen, ¿no? Que se dan, que se imprimen, si son marcas se imprimen, que se imprimen cuando uno, desde lo real de la naturaleza, ¿sí? Empieza a encontrarse con la cultura, o sea, empieza a encontrarse con la humanidad, empieza a encontrarse con el otro, o sea, empieza a caer en la cuenta, que no estoy hablando de conciencia, esas marcas que le están diciendo que uno es un recorte, ¿no? O sea, que uno no es, o sea, en la cultura, en la humanidad, en la sociedad, uno es nombrado, uno es arrancado de la naturaleza y uno entra, ¿no? A ese juego, a esa trama representacional, y en ese juego, ¿no? Uno se mueve. El personaje del matemático, ese tuvo, ¿no es cierto?, un recorrido y le llega la enfermedad, y él era el profesor de matemática, con todo lo que eso significaba, e incluso un gran científico. Y un día se encuentra que todo eso no lo tiene más. No lo tiene más, no puede hacer cuenta simple, 2 más 2. Entonces, lo que nos está diciendo es que esas primeras marcas, esas primerísimas marcas, son realmente quien yo soy, ¿sí? Y que esas primerísimas marcas son las que se imprimieron en los primeros encuentros con el espacio y el tiempo. Entonces, esas primerísimas marcas son las que me dan, realmente nos dice Lacan, que es la verdad del sujeto. Eso, ¿no? Que me dice quién soy yo. Y habíamos empezado a ver la vez pasada que estas primerísimas marcas del encuentro con el tiempo y y el espacio tenían que ver con esta relación directa con lo que me golpea de entrada, que es la voz y la mirada, el sonido y la luz. Eso son los primeros encuentros que yo voy a tener. Entonces, decíamos, en una situación ideal, siempre necesitamos un padrino. ¿Qué significa un padrino? Alguien que nos presente, alguien que nos introduzca en esa trama representacional, como si fuera en un club o como si fuera en algún lugar que uno necesita que alguien diga, no, yo respondo por él, ¿no? O sea, porque es amigo mío, porque es mi hijo, porque es mi cuñado, no sé. Siempre, y esos padrinos son justamente los otros primigenios, esos originales, ¿no? Esos que son la madre y el padre, que me van a arrancar de la categoría de cría humana para darme la categoría de hijo, de hije, vamos a hablar con lenguaje inclusivo. Me dan esa categoría de hije. Entonces, estamos en el caso ideal. Entonces, tenemos que esa madre, ese padre, son voces conocidas, son sonidos conocidos, y son los que permiten que no tenga tanta angustia, porque imagínense que uno es transportado a otro planeta, o sea, otra ciudad, de pronto uno es, qué sé yo, secuestrado en China, ahora que estamos de moda con los chinos. No tiene dinero, no tiene cómo hablar, es una angustia terrible, ¿no es cierto?, la que uno puede llegar a pensar, ¿no es cierto?, o que a uno de golpe queda en la noche en medio de la selva. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo hace con todo eso? O sea, es muy angustiante, pero si uno tiene elementos que a uno lo van orientando, entonces de esa forma ya más o menos sabe hacia dónde
hacia dónde andar, hacia dónde caminar. Entonces, ese es el rol que cumplen la voz y la mirada de este otro primigenio. Entonces, este otro primigenio, estamos en el caso ideal, ¿no es cierto? Va a querer que yo sobreviva, no va a querer que yo me muera. Entonces, junto con la comida, junto con la voz, junto con la caricia, junto con voz, mirada, son los 4 objetos pulsionales que 2 establece Freud y 2 establece Lacan. Entonces tenemos la nutrición, las heces, la mirada y la voz, ¿sí? Entonces, digamos que me acaricia, que me mira, que me nombra, que me da de comer, que me limpia y demás. Entonces, de esa forma, cuando tiene ese tipo de relación, ¿no? O sea, se relaciona conmigo, se conecta conmigo. Viene no solamente, por ejemplo, la comida, que es lo que Freud nos cuenta en la vivencia de satisfacción, sino que también viene ese amor, ¿no? Eso de ponernos en el lugar del objeto del deseo de ese otro primigenio, o sea, la madre amando a ese bebé, el padre amando a ese bebé. Uno lo siente y uno se va cargando con toda esa satisfacción, ¿no es cierto? Entonces nos va a decir Freud que nunca más, o sea, hay un momento mítico, que es el momento ese del encuentro, el primer encuentro con el otro, y que después siempre se va a salir a buscar esa satisfacción cada vez que recrudezca la necesidad, ya lo expliqué la vez pasada, lo de las huellas, digamos. Entonces, cada vez que se necesite, que uno esté buscando esa satisfacción, va a salir a buscarla, algo va a encontrar, pero no lo suficiente. Y siempre va a quedar un resto insatisfecho, que es lo que va a hacer que siga andando todo eso y que es lo que Freud define como deseo. Es esa búsqueda de la satisfacción total o completa, pero que nunca se tiene, nunca se logra. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que esa voz, esa mirada, ¿sí? La mirada nos va, ya lo trabajamos la última vez, la mirada nos va estructurando el espacio, nos va estructurando la distancia. Poníamos el ejemplo de cuando uno enseña a los chicos a cruzar la calle, ¿no? Uno no llega con eso sabiéndolo, sino que alguien se lo indica. O lo mismo pasa con el tiempo, ¿sí? Entonces, espacio y tiempo vienen juntos y se estructuran a partir de esa mirada, a partir de esa voz que va haciendo. Entonces, uno, en cada encuentro, si nosotros lo pensamos en términos de los ejes cartesianos ortogonales y ponemos en el eje de las abscisas de las X, para no entrar con nombres difíciles, de las X ponemos el espacio, ¿no? Y esto es simplemente una representación para pensarlo. En el eje de las Y ponemos el tiempo, y entonces hay un encuentro, ¿no? Hay un punto, ese punto de encuentro es uno, o sea, ese soy yo, pero no un yo solamente imaginario. No soy solamente yo la imagen que doy y que sigue los mandatos del entorno, ¿no? Que se supone que uno tiene que seguir, que uno tiene que vivir de determinada forma. Ayer, y después la vamos a comentar, vamos a trabajar esta película de Netflix que vimos, Crímenes de Familia, era Crímenes de Familia, ¿no? De Netflix, y está esta chica Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá y la excelentísima actuación del muchachito que hace de hijo, así como esta otra chica
Sofía Gala, no me acuerdo el apellido. Excelente no sé si es tan excelente la película. Es argentina. Bastante traída de los pelos, pero las actuaciones son excelentes. Entonces, bueno, después la vamos a comentar y la vamos a subir. Entonces, lo que quiero traer de esto es que hay una forma de ser, ¿no? Dice que la madre, Cecilia Roth, es que, como debe de ser, y ella sostiene eso, y se maneja en esos términos. Hasta que se da cuenta, hay una escena muy interesante, porque ella vive en La Recoleta, que es una zona muy adinerada, la zona más cara de Buenos Aires, como si fueran las Lomas de México, o no sé si Polanco, pero muy cara. Entonces, en un determinado momento, ella lleva al que sería su nieto, digamos, elige un jardín de infantes que está en esa zona. Y resulta ser que se lo rechazan. Se lo rechazan a partir de que la madre está presa, digamos, ¿no? Entonces, se lo rechazan y ella termina llevándolo a una escuela, ¿no? Pública. O sea, se produce en el personaje un cambio muy interesante, ¿no? Pero lo que quiero decir, y volviendo a los ejes cartesianos ortogonales, ¿no? Ese punto de encuentro de las X y de las Y, ahí, no solamente soy el moi de Lacan, ese que se muestra, ese que tiene que ser de determinada forma, como la actriz esta como la madre de esta película, sino también es el je, es ese que estamos diciendo de las primeras marcas, ese profundo, ese je es el que se conecta en la película esta de Solo se vive dos veces, no sé cómo era la historia, del que tenía Alzheimer. Ese, al menos la interpretación que le puedo dar, esa verdad del sujeto es la que se conecta con la novia esa de la infancia, digamos, ¿no? Entonces, no solamente es la coraza lo que se muestra para afuera, sino que es la profundidad, ¿no?, de esas marcas, es lo que nos cuenta la película. Y es lo que hace que, porque con ese je es que están las conexiones abiertas, los canales para poderse encontrar. Es con ese je que uno, que los enfermos que están en estado vegetativo, ¿no? Muchos casos se dan que se despiertan, ¿no? Es con ese profundo, Entonces, ese je, ese es el que tiene el propio tiempo, su propio tiempo, que se va enganchando, no con el entorno, pero es con ese que uno trata de acompañar, ¿no?, a lo largo de un psicoanálisis. Entonces, es con ese je, con ese tiempo muy propio. Vamos a trabajar, ya voy cerrando, pero vamos a trabajar en la próxima a Deleuze en imagen-tiempo, imagen-espacio. No, que vamos a hacer todo un recorrido, pero sí tomar la imagen cristal que trabaja Deleuze, que la toma de Bergson, que es otro filósofo, ¿no?, para poder pensar esto, que es ese yo. Y dejo abierta la pregunta que hicimos la última vez. ¿Qué pasa cuando
esos chiquitos recién nacidos sí reciben, sí, bueno, ya lo dijo, ay, ¿cómo se llama este hombre? Spitz, ¿no? ¿Qué pasa? El marasmo infantil, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos chiquitos que no reciben ese plus con la leche, con la mirada, o tal vez ni reciben la mirada? Son atravesados como Van Gogh, digamos, bueno, que ya implican estas patologías que se van a ir dando. Pero, bueno, eso. Esto, hoy. Esto tendrá que ver con eso, me parece que es de Lacan cuando dice que la realidad no existe. También, o sea, es una realidad común, esa como la de todo el tiempo o todo el espacio, ¿sí? Común, el universo, es justamente lo que no existe. Porque cada quien tiene su realidad, ¿no? Es lo que Freud trabaja, el tema de la realidad psíquica. Y Lacan, cuando trabaja el texto de una cuestión, de una posible cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, él trabaja allí la realidad psíquica de Freud. Y desde ahí el diagrama lambda trabaja. Y desde ahí nos habla, sí, justamente, de cómo inciden estos ejes, ¿no? De lo imaginario, de lo simbólico, cómo cada uno construye su propia realidad. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿cómo ve? Perfecto. Dejamos acá entonces y nos vamos con esta gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.